También es muy importante para nosotros, enfermería, ¿tá? Conocer cómo se maneja enfermería en la emergencia y también propiamente para nosotros que estamos en el servicio de hemodinamia, que también es un momento cuando recibimos a ese paciente y bueno, recibirlo con esa tranquilidad que ya en una parte anterior del equipo se pudo trabajar y bueno, estamos trabajando todos juntos, ¿tá? Unidos. Ahora vamos a continuar con la presentación. ¿Tá? Vamos a estar dando comienzo con la segunda exposición, ¿tá? Que va a ser llevada a cabo por la licenciada en enfermería Regina Yarza, la cual es licenciada especialista en cardiología y cuidados intensivos en los servicios de hemodinamia del Centro Cardiológico Cantegril, que está ubicado en Maldonado, y hemodinamia del Litoral, que está aquí en Salta, abordando el tema procedimientos hemodinámicos. Muy bien, bienvenido. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Buenos días a todos, realmente es un placer estar aquí con ustedes, festejando estos 5 años de la inauguración del Centro Cardiológico del Litoral. Quiero agradecer especialmente a las autoridades del Centro Médico y a las autoridades de hemodinamia por la invitación y felicitar al comité organizador por la convocatoria. Realmente es una jornada sin precedentes, van alrededor de 750 inscriptos, así que realmente es todo un logro. Bueno, dando comienzo a la charla que nos convoca hoy, en lo que se refiere a procedimientos hemodinámicos, que son aquellos que se realizan dentro de una sala o dentro de un laboratorio de hemodinamia, como también se le llama, vamos a contarles algunos de los procedimientos. Si les fuera a contar todos, tendríamos que tener más de un día para hablar. Pero bueno, vamos a referirnos básicamente a lo que todos los días se hace en hemodinamia, a aquellos procedimientos para los cuales ustedes nos envían los pacientes desde las emergencias, desde una sala de internación, desde domicilio. Como todos saben, la pandemia del COVID-19 ha sido nefasta para toda la humanidad y nos ha trastocado todas las estadísticas, las cifras, ¿verdad? Pero hasta décadas atrás, las enfermedades cardiovasculares han constituido la principal causa de muerte y pérdidas de años de calidad vividos en nuestro país. Según la OMS, la cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte. ¿Y qué es la cardiopatía isquémica? Es cuando la sangre deja de circular. ¿A causa de qué? De la aterosclerosis, que daña las paredes arteriales, provocando depósitos de grasa, daño favorecido por la hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia, la obesidad, el tabaquismo, la dieta no saludable, el sedentarismo, los antecedentes familiares, etcétera. Factores de riesgo que algunos son modificables y otros no, y que los invito que más adelante va a haber un compañero que va a exponer sobre aspectos de prevención primaria y secundaria, cosas a tener muy en cuenta en estas patologías. Contarles que allá por el año 2017, cuando aún no estaba formado el servicio del hemodinamia del litoral, el Fondo Nacional de Recursos, que es quien financia estos procedimientos, estimaba que el 50% de los pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación de CT no recibían tratamiento de reposición y en muchos casos se les realizaba tardíamente. Hoy podemos afirmar
que en el departamento de Salto esa tendencia es cero. No sé si ustedes llegan a sentir lo que significa, es realmente un tremendo logro, ¿verdad? Y la mortalidad prematura en la etapa de los 30 a los 69 años también presenta una tendencia decreciente. Bueno, ahora siguiendo con lo que es los procedimientos realmente hemodinámicos, tenemos una gran división, procedimientos diagnósticos por un lado y procedimientos terapéuticos por otro. Cuando nosotros hablamos de cateterismo, el paciente va a realizarse un cateterismo, estamos hablando de que el paciente se va a realizar un estudio diagnóstico y después se va a ver qué tipo de tratamiento requiere. Como ustedes verán, dentro de los procedimientos diagnósticos les enumeré una lista un poco larga y desgraciadamente no voy a poder dedicarme a todos. Básicamente vamos a estar comentando lo que es el cateterismo cardíaco, tanto derecho como izquierdo, la ventriculografía, la ortografía, la biopsia endomiocárdica, la angiografía pulmonar, la angiografía periférica, otra técnica que también se hace en el servicio de hemodinamia del litoral con otro equipo médico, que se practica en territorios alejados del corazón, como 4 vasos de cuello, miembros superiores, miembros inferiores, arterias renales, hepáticas. Y otra forma de diagnóstico también, para finalizar, es el ultrasonido intracoronario. Eso aquí en Salto todavía no hay, sí lo hay en Montevideo. Es como una ecografía, como una sonda que tiene un ecógrafo en la punta, casi microscópica, que va dentro de la arteria y permite visualizar el lumen de cómo están las paredes de esa arteria. En cuanto a los procedimientos de tratamiento, tenemos en primer lugar la angioplastia, que es a uno de los que nos vamos a referir, la tromboaspiración, que es una técnica que se realiza a través de un catéter. Cuando el paciente viene infartado, ese vaso está estrecho y colapsado, también con cantidad de trombos que hay que aspirar previamente a hacer cualquier otro tipo de tratamiento, sea implante de stent o dilatación con un balón. La trombectomía mecánica es otro procedimiento que se realiza básicamente, lo hace la gente de las angiografías periféricas, los implantes de stents, de endoprótesis, extracción de cuerpo extraño. Por ejemplo, cuando en CTI tienen una vía central y se secciona dentro de la arteria, de la vena, y migra hacia, por ejemplo, hacia la aurícula derecha, eso en el servicio de hemodinamia se va con un catéter especial que lo enlaza y lo saca, ¿verdad? También otro tipo de tratamiento es la valvuloplastia aórtica, mínimamente invasiva, que se hace a través de un balón, no la quirúrgica. La colocación de balón intraaórtico de contrapulsación, otro dispositivo que los compañeros de CTI están familiarizados y que lo han visto, que es reservado a aquellos pacientes que vienen en shock cardiogénico. Y finalmente el tratamiento que hoy por hoy está más en boga y más difundido y que el Centro Cardiológico en Montevideo es pionero y ya lleva más de 200 procedimientos, es el implante transcutáneo de prótesis valvular aórtica, que se realiza en una sala híbrida, similar a la de acá, pero que se puede transformar en un bloque quirúrgico. Bueno, ¿cuál sería la competencia de enfermería? Aquí anteriormente las compañeras Manuela y Wanda ya han manifestado una cantidad de lo que es el desempeño de enfermería. Solamente recalcar la importancia de la valoración cefalocaudal, de consultar al paciente si recibe anticoagulantes,
los procedimientos de hemodinamia, a todos los pacientes se les hace heparina. En los cateterismos se aplica 5.000 unidades, en las angioplastias 10.000 unidades. Entonces no podemos recibir un paciente que esté tomando choice o warfarina, ¿verdad? Si el paciente estuviera así, hay que suspenderle 5 días antes esa medicación. Entonces es importante tener claro ese dato. Hay que observar el nivel de ansiedad-actividad, lo que las compañeras muy bien se comentaron anteriormente. Hay que tratar de darle al paciente una explicación clara, concreta, con palabras que entienda. Está pasando un momento muy apremiante para su salud. Tenemos que darle un mensaje que realmente le llegue, que lo entienda. Un paciente que entra a sala con una debida información, con una explicación de lo que se le va a hacer, es un paciente que va a colaborar con enfermería, con el médico durante el procedimiento. Recuerden que estos pacientes dentro de la sala de hemodinamia son pacientes que están lúcidos, despiertos, que muchas veces están ventilando al aire, que estamos interactuando con ellos. Entonces, es un paciente que tiene que saber qué se le está haciendo, porque va a estar rodeado de toda una tecnología y unos aparatos raros, pero que tenemos que tratar de explicarle previamente a la entrada a la sala con qué se va a encontrar. Vamos a colocarle una vía periférica, como decían las compañeras, pero una vía que estamos hablando por lo general se coloca en el miembro superior izquierdo, porque el procedimiento la gran mayoría de las veces, el 97% de las veces se hace por la arteria radial derecha. Entonces vamos a colocarle una buena vía en el brazo izquierdo. Estamos hablando de calibres 18, 16, en el peor de los casos un 20, pero nunca menos de un 20. Son pacientes que de repente entran muy bien adentro de la sala, pero hacen una sistolía, pueden parar. Entonces tenemos que tener una vía con un buen acceso para hacer una reanimación, para el suministro de drogas inmediatamente. Vamos a observar cuáles son las posibles zonas de abordaje. Ustedes saben que estos procedimientos se realizan a través de una arteria o una vena, entonces principalmente de una arteria, que es el cateterismo izquierdo, lo que más comúnmente se hace en el laboratorio de hemodinamia. Entonces tenemos que ver cómo está esa arteria radial, si está permeable, si tiene pulso, si está mejor la del brazo izquierdo que la del brazo derecho, si no tuviera pulso en las arterias radiales o tuviera algún otro inconveniente, como por ejemplo si estamos frente a un paciente renal crónico que esté sometido a hemodiálisis, ese paciente hay que cuidarle el territorio arteriovenoso de los miembros superiores para eventuales fístulas, para los planes de diálisis. Entonces quizás sea mucho más conveniente hacerlo por vía femoral, y otros accesos como por ejemplo lo que sería la vía humeral o cubital, que lo vamos a ir viendo. El apoyo psicoemocional al paciente y a la familia, fundamental. El paciente entró a sala, le explicaron todo, pero la familia quizá ni subió a donde es el servicio, y más en estas épocas de pandemia, la familia quedaba alejada del paciente, no tenía ni idea, de repente ni había acompañado al paciente durante el traslado en la ambulancia, así que también se merece una explicación de lo que se le va a hacer al paciente. Y bueno, y por supuesto informar al médico y al resto del equipo cualquier alteración. Siguiendo un poco con las vías de abordaje, tenemos, como les decía, la vía radial, que es la que más se utiliza. Acá en el servicio de hemodinamia del litoral se utiliza en un 97% de los casos, la femoral en un 2%, y hay otros accesos como el cubital, el humeral, el radial distal, por ejemplo, que solamente ocupan el 1% de los procedimientos.
Todo se realiza con la técnica de Seldinger. Como ustedes saben, es algo que habitualmente lo tienen todos los, por ejemplo, los Avocats utilizan técnica de Seldinger, las vías centrales. Consiste en puncionar un vaso, atravesar una cuerda y esa cuerda nos va a servir de riel para retirar la aguja y seguir pasando otro tipo de catéteres o guías o lo que fuera. ¿Tá? En eso consiste básicamente la técnica de Seldinger. Mencionarles aquí el trayecto de lo que sería el abordaje radial. El médico hace una punción a nivel de la muñeca, ¿verdad? Que les hablé de la muñeca derecha, donde pasa la arteria radial. Y el catéter hace todo el trayecto por la arteria braquial, luego la subclavia y desemboca en el tronquio brachiocefálico y llega a, se enfrenta al ostium de la arteria coronaria derecha o izquierda y ahí comienza el procedimiento. Acá tenemos la punción del médico, una punción igual a cuando uno hace una gasometría arterial, una punción a 30 grados, ¿verdad? Cuando el médico comprueba que está en arteria, pasa la cuerda de alambre y luego enhebra el introductor arterial, que gracias al introductor arterial es que vamos a desarrollar todo el procedimiento. Ese introductor arterial tiene una válvula en este extremo por donde pasan los catéteres, una válvula hemostática que permite que no se pierda demasiada sangre. Acá tenemos cómo ingresa el catéter, son catéteres preformados que van a coronaria derecha o a coronaria izquierda. El catéter no entra dentro de la coronaria, se presenta justo enfrente al nacimiento de la coronaria y desde ahí se inyecta una sustancia de contraste que en ese momento va a estar sustituyendo a la sangre que hay en la coronaria y le va a permitir al médico visualizarlo en una pantalla, a ver cómo están esas coronarias. Aquí, cuando finaliza el procedimiento, el paciente queda con el introductor, así como lo están viendo acá en la imagen, y luego se coloca una pulsera que vamos a ver más adelante a eso. En cuanto al abordaje femoral, similar, con un introductor que va a ser un poco más grueso de calibre, ¿verdad? Porque la arteria femoral es de mayor grosor que la radial. También, por lo general, en la ingle derecha. El catéter también hace todo el recorrido por aorta y llega al sitio ahí del nacimiento de las coronarias, donde también se procede con un catéter de derecha o de izquierda y se va a hacer la inyección. Y aquí vemos cómo es la curación una vez que termina el procedimiento, una curación que hay que hacer una compresión de la arteria por 20 minutos. Es toda una técnica que hay que tener adiestramiento porque no es sencillo realizarla y por supuesto que hace que tengamos un paciente no tan independiente como cuando lo tenemos por abordaje radial. Un paciente con abordaje radial es un paciente que a las 2-3 horas se va a levantar. Un paciente con abordaje femoral es un paciente que va a quedarnos 12 horas en una cama acostado con esta pierna extendida sin movilizar y va a ser mucho más dependiente de enfermería. Y para el paciente también va a ser mucho más incómodo. Y después tenemos los otros abordajes que les mencioné que constituyen el 1%, como ser el abordaje cubital, que es similar, lo único que no sé si no está sobre un plano óseo, pero cuando la arteria radial no está permeable es una buena opción. El radial distal, que es también en la zona, esta zona se llama de la tabaquera anatómica, donde circula la arteria radial, se hace con menos frecuencia porque no es bien tolerado por el paciente. Y después tenemos el abordaje humeral, que es a nivel del pliegue del codo, como eran las antiguas descubiertas. Ustedes, veo que hay gente muy joven acá, no debe haber conocido este tema de las descubiertas,
pero se hace una incisión de unos 3 centímetros y se levanta la arteria y ahí se punciona directamente con el introductor sobre la arteria. Este tipo de procedimientos se practica más que nada en pacientes grandes, obesos, que tienen patologías aórticas, que son inabordables tanto por radial como por vía femoral. Bueno, ¿cuáles serían los cuidados de enfermería previos al cateterismo? Primero que nada, como les decía, el Fondo Nacional de Recursos es quien financia estos procedimientos, entonces también audita todos los centros y exige una cantidad de requisitos, como por ejemplo el que tenga el consentimiento informado firmado. También hay que informar al paciente y a la familia, como les dije, sobre el procedimiento, control y monitoreo de signos vitales previos al procedimiento y durante el procedimiento el paciente va a estar monitorizado. Hay que interrogar sobre antecedentes personales y familiares. Hay que ver si el paciente es alérgico. Muchas veces los pacientes no saben que son alérgicos al yodo, por ejemplo, y los contrastes básicamente están hechos en base a yodo. Entonces, es importante que ustedes traten de pesquisar eso, de consultar. Bueno, acá estamos lejos de la costa, digo, pero le pueden preguntar si el paciente alguna vez comió marisco, si no tiene alergia, porque el marisco es algo que tiene mucho yodo, o por ejemplo a las señoras, bueno, y ahora los hombres también, ¿no? Porque las tinturas de cabello también tienen mucho yodo, entonces es otra de las cosas que nos puede dar una idea de si es alérgico o no, porque en los grandes alérgicos puede hacer un shock anafiláctico dentro de la sala y realmente créanme que es una entidad muy complicada para vivirla. Hay que consultar sobre la medicación que toma actualmente. Hoy hablábamos de la warfarina, hay que estar seguro que en caso de tomarla que la suspenda. Hay que observar las características de la piel de la zona, si tiene punciones anteriores, cicatrices. Puede ser que sea una paciente que haya tenido un neo de mama y que le hayan hecho un vaciamiento ganglionar de ese lado, entonces no vamos a poder abordar. Si fuera del lado derecho hay que cambiar para el otro lado, ¿verdad? Vamos a pesquisar signos de inflamación, infección u otras lesiones cutáneas. Por ejemplo, en el caso de que fuera femoral, hay muchos pacientes que pueden tener micosis, hay que tener cuidado con eso. No se olviden que nosotros vamos a colocar un introductor y vamos a arrastrar todos esos gérmenes al interior del torrente sanguíneo. Vamos a informar al médico, por supuesto, cualquier alteración. Vamos a corroborar el ayuno, registrar en la historia clínica. Bueno, y pasando a los diferentes tipos de cateterismo, que hablábamos de cateterismo derecho y cateterismo izquierdo. Me parece importante que ustedes sepan a qué me refiero cuando hablo de un cateterismo derecho. Si bien es algo que no es frecuente, ustedes tienen que saber que para ver el corazón derecho hay que entrar por una vena, no por una arteria como lo que estábamos viendo. Entonces, el médico ahí va a puncionar o vena femoral o vena braquial, ¿tá? Y va a llegar a las cavidades derechas a través de las venas cavas, sea inferior o superior. ¿Para qué sirve el cateterismo derecho? Para evaluar la función del ventrículo derecho, la función de la válvula tricúspide, y pulmonar, también para diagnosticar shunts intracardíacos, ¿verdad? Comunicaciones, para diagnosticar una hipertensión pulmonar, para medir el gasto cardíaco con un catéter de Swan y para angiografía tanto de ventrículo derecho como de la arteria pulmonar. Esto básicamente
en Montevideo es algo que se hace habitualmente, que lo hace el equipo de cardiopatías congénitas, pero no quita que acá también se pueda hacer. Y pasando a lo que se hace, a lo que sería el cateterismo izquierdo, este sí siempre es por abordaje arterial, porque nosotros tenemos que llegar, que subir o llegar a la aorta, porque las coronarias son las primeras ramas que salen de la aorta, ¿verdad? Las primeras ramificaciones. ¿Y qué vamos a conseguir con un cateterismo izquierdo? Vamos a evaluar la función del ventrículo izquierdo, la función de las válvulas mitral, de las válvulas mitral y aórtica. Vamos a hacer una angiografía para ver cómo se lleva a cabo la función de bombeo y vamos a detectar coronariopatías e identificar vasos que requieran un bypass o los famosos puentes que los hacen los cirujanos cardíacos. Bueno, en cuanto a los procedimientos del que constituyen el cateterismo izquierdo, tenemos la coronariografía, que es la inyección dentro de las coronarias de contraste, ¿verdad? La ortografía, que es para visualizar todo el trayecto de la aorta en busca de patologías, ya sea de válvula aórtica, disecciones de aorta, aneurismas de aorta, ¿verdad? Y la ventriculografía, que también le va a dar datos al médico de si hay zonas isquémicas, cuál es el índice cardíaco, ¿verdad? Después también fuera del cateterismo cardíaco, en todo lo que no es cardíaco y que es más bien periférico, tenemos las arteriografías periféricas. Acá en esta imagen estamos viendo una arteriografía de miembros inferiores, también las arteriografías cerebrales cuando hacemos vasos de cuello y lo que sería la sonda del ultrasonido intracoronario. Acá tenemos una arteria y tenemos la sonda. Se hagan una idea de lo que es el tamaño de la sonda y cómo se visualiza por dentro, cómo es la lesión, si está ulcerada, si tiene continuidad, si el stent, una vez que colocaron el stent, si quedó bien impactado, bien desplegado, ¿verdad? Es una gran ayuda para el médico. ¿Cuáles serían los materiales específicos? Y bueno, el introductor que ya se los mostré, ¿verdad? Con la aguja, la cuerda, el dilatador y la vaina. Tenemos los catéteres, que son tubos largos, preformados, de un material plástico, por dentro tienen una malla metálica, y tenemos uno para coronaria izquierda, que sería esta curva grande, otro para coronaria derecha, son curvas estándares, que se usan en la mayoría de los pacientes, y tenemos otro que tiene la punta redondeada que se usa para hacer la ortografía o la ventriculografía. Las cuerdas, que son los rieles por donde van a viajar esos catéteres, ese material que va a ir hacia la aorta, ¿verdad? Y la bomba de contraste, que es un dispositivo al que se le inyecta contraste al paciente a determinada velocidad y con determinado volumen. Bueno, para definirles el cateterismo cardíaco, decimos que es un examen a través de un catéter que es introducido en un vaso sanguíneo, arteria o vena del brazo o del muslo, alcanzando los grandes vasos que salen del corazón, aorta o arteria pulmonar, y al propio corazón para determinar sitio y tamaño de una lesión coronaria, evaluar la función del ventrículo izquierdo y medir las presiones cardíacas. Acá tenemos el médico palpando la zona de la arteria, acá procediendo a hacer la infiltración con lidocaína al 2%, 3 centímetros subcutáneo. Acá apenas un punto con la hoja de bisturí para que después el dilatador pase más fácilmente. Y acá realizando la punción
con la aguja, una punción, como les dije, a 30 grados en busca de la arteria radial. Acá para que vean cómo se lleva a cabo el proceso, tenemos, el médico colocó la aguja, está pasando la cuerda, retira la aguja, está enhebrando el introductor arterial. Una vez que el introductor arterial es colocado, le sacan el dilatador, queda solo la parte de la válvula, la cuerda, y a través de esa cuerda van enhebrando el catéter diagnóstico, que por lo general se comienza con el catéter de coronaria izquierda. Acá tenemos la imagen fija de lo que sería una coronariografía, y acá cómo se ve, ustedes ven que el catéter está acá. La punta del catéter es esto que les estoy marcando, y desde aquí el médico inyecta la sustancia de contraste, que es la que va a sustituir toda la sangre de la coronaria en ese momento y nos va a permitir visualizar, ¿verdad?, toda la arteria. Esa es una arteria coronaria izquierda completamente normal. Para que vean, vamos con el catéter de derecha, y desde allí, para que vean cómo se visualiza a la derecha, acá tenemos una coronaria derecha también completamente normal. En cuanto a la ortografía, aquí vemos la imagen de lo que es la ortografía, se hace con el catéter que era redondito en el extremo, y consiste en hacer una inyección con aquel dispositivo que le mostré, con la bomba de infusión de contraste, que inyecta unos 30 mililitros de contraste a determinada velocidad para que permita al médico visualizar, ¿verdad?, la aorta. En este caso estamos viendo que el paciente tiene una patología de válvula aórtica. Esta no es un aortograma normal. En cuanto a la ventriculografía, el catéter atraviesa, ese catéter de pigtail atraviesa la válvula aórtica y se posiciona en el extremo del ventrículo izquierdo, y ahí se realiza la inyección con la bomba. Eso tiñe todas las dimensiones del ventrículo y nos permite visualizar, como les decía, zonas isquémicas, zonas que no se irrigan bien, ¿verdad? Todos datos que son importantes para completar el diagnóstico. ¿Cuáles serían los cuidados de enfermería postcateterismo? La retirada del introductor arterial, la compresión y la curación compresiva, pero no oclusiva, de la zona puncionada. El objetivo es lograr una hemostasia en el sitio de punción a través de una compresión mecánica para evitar el sangrado y o la formación de hematoma, manteniendo una curación compresiva, pero que contribuya al bienestar del paciente. Acá tenemos lo que sería el kit para realizar la curación de arterial radial, ¿verdad? Finalizó el procedimiento, el paciente queda así, esto lo hace enfermería, se coloca una compresa sujetada, adherida con un offside, se retira 2 centímetros el introductor, se aplica la pulsera, esa pulsera tiene un punto verde que va sobre la zona de punción, sobre la arteria, ¿verdad? Se fija la pulsera que tiene un velcro, se le inyecta con esa jeringa que viene en el kit, no es cualquier jeringa, 15 centímetros de aire, y luego de inyectados esos 15 centímetros se infla un dispositivo que tiene adentro y va comprimiendo la zona de la punción, la zona de la arteria. Una vez que se realiza eso, se retira de forma lenta pero segura el introductor y queda el paciente en esta situación, con una pulsera que le va a permitir la movilidad de la mano y que va a ser, por lo general, muy bien tolerada. Las recomendaciones: valorar presencia de sangrado. Pusimos esa torunda para que nos sirva de testigo en las áreas de internación si hay un sangrado. Ver si hay hematoma o tumefacción en la zona de punción.
Las molestias por la compresión a veces fuerte y mantenida de la curación. Hay que aconsejar al paciente que realice movimientos suaves con los dedos, flexión, extensión, que no tenga el brazo para abajo de la cama, ni elevado hacia arriba, simplemente de repente levemente elevado sobre la cama, unos 30 grados, pero que lo movilice. No aflojar la férula sin consultar previamente al médico y mantener decúbito dorsal 30 grados y el brazo extendido de 2 a 3 horas. Salvo contraindicación médica, el paciente, si no es un infarto, se puede levantar a las 2 horas cuando estamos hablando de abordaje radial, ¿verdad? No debe hacer esfuerzos con esa mano. Hay que retirar la férula a las 6 horas post procedimiento, que eso se hace en el área de internación. Hay que ir desinflando paulatinamente, no hacerlo de golpe, porque eso también puede mover el trombito que está en el orificio y provocarnos el sangrado. Desinfectar con alcohol, dejar la cura plana y en domicilio higienizarse con agua y jabón nomás. ¿Qué pasa en las áreas de internación si el paciente presenta dolor? Voy a desinflar esa pulsera progresivamente con esa jeringa, no puedo ir con otra jeringa, tienen que tener todas las áreas de internación una jeringa de esas. Voy a ir desinflando de a 1 centímetro y valorando la mejoría y ausencia del sangrado. Si no calma, hay que cumplir indicación de analgesia. Por otro lado, si el paciente, miro en la torunda que me empezó a sangrar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inflar paulatinamente la férula de a 1 centímetro, pero nunca sobrepasar los 18 centímetros. Hay que valorar la tolerancia y el cese del sangrado. Luego del cateterismo, ¿qué le vamos a decir al paciente que va a suceder? Pueden suceder básicamente 3 cosas. Que se le haya encontrado algo leve, que se pueda ajustar con medicación, entonces significa que sale tratamiento médico, ¿verdad? Puede que el paciente tenga 1 o varios vasos obstruidos que requieran de una angioplastia, entonces se le va a hacer angioplastia y acá van a ver una cantidad de diferentes tipos de angioplastia que puede ser primaria, coordinada, facilitada o de rescate. La primaria, solo mencionarles que es la angioplastia que se hace cuando el paciente está infartando y hasta las 12 horas de evolución. Y es muy importante que todos ustedes que están en las emergencias, que están en las ambulancias, sepan reconocer y sepan manejarse adecuadamente y trasladar o indicarle a los pacientes o informarlos a dónde deben de concurrir. Estos pacientes no debemos perder tiempo, tienen que ir al servicio donde se encuentra la sala de hemodinamia, ¿verdad? No podemos llevarlo a una emergencia de otro centro, de otro hospital, que sabemos que no le van a hacer nada. Tenemos que, si yo estoy en una ambulancia o estoy en el interior o estoy en una zona rural, saber que en el Sanatorio Uruguay está el centro de hemodinamia, entonces tengo que dar las directivas para que el paciente sea trasladado lo más rápidamente allí. La angioplastia coordinada es aquella de que cuando, por ejemplo, el paciente vino con un infarto, tenía varias lesiones, pero se le hizo la angioplastia solamente del vaso culpable. Entonces, después, a los 15 días o al mes, se le va a hacer una angioplastia coordinada del resto de la lesión o las lesiones que tuviera. Facilitada es aquella que el paciente, antes de llegar al servicio de hemodinamia, los médicos de donde esté se comunican con el equipo médico de hemodinamia y indican hacer o firinolíticos o heparina, que facilite ese proceso, ¿verdad?, de desobstrucción. Y la angioplastia de rescate es aquella que, bueno, ya ahora me quedan menos ejemplos, pero antes, cuando no existía la hemodinamia del litoral, por ejemplo, infaltaba un paciente en Bella Unión,
no había ambulancia, había que trasladarlo a Montevideo, entonces no daban los tiempos. ¿Qué se le hacía? Se le hacían los fibrinolíticos y bueno, algunos reperfundían, todo bien, bárbaro, pero al que no reperfundía lo llevaban, no cumplía criterios de reperfusión, lo trasladaban a Montevideo para hacerle una angioplastia de rescate, para rescatar lo que el fibrinolítico no pudo desobstruir, ¿verdad? Después, otra de las cosas que le pueden pasar al paciente es que tenga lesiones que no se puedan solucionar a través de una angioplastia, que haya que derivarlo al equipo de cirugía cardíaca para una cirugía de revascularización miocárdica. Puede también suceder que el paciente tenga una patología valvular que sea de sanción quirúrgica, también se va a derivar al equipo de cirugía cardíaca y puede necesitar ambas cosas, puede necesitar un recambio valvular y un bypass, ¿verdad? Solo mencionarles por qué es tan importante siempre darle prioridad a lo que es la cardiología intervencionista, a los procedimientos hemodinámicos. Porque una vez que mandamos al paciente a cirugía, los tiempos son mucho más cortos. Imagínense que un paciente al que se le practicó una cirugía con un puente venoso, los puentes que se sacan de las arterias de las piernas, el 15 a 20% de esas arterias se ocluyen en el primer año. A los 11 años. Y los permeables presentan estenosis severas. Mientras que aquellos pacientes que se le hacen puentes mamarios, las arterias mamarias son solamente dos y transcurren a los costados del esternón, arteria mamaria derecha e izquierda. Las anastomosis mamarias a descendente anterior, que es de lo más común, están permeables en el 90% a los 10 años. Saquen las cuentas. Antes los pacientes que infartaban eran todos más veteranos, eran de 60 y pico, ahora cada vez vemos gente más joven infartando. Entonces, si de entrada a un paciente de 40 años lo vamos a mandar a cirugía, a los 10 años no tenemos mucho más para ofrecerle. Se le usaron, por ejemplo, las dos mamarias. Entonces, hay que agotar los recursos con todo lo que es la cardiología intervencionista, o sea, todos los procedimientos de hemodinámica mínimamente invasivos. La cirugía de recambio valvular, solamente para que sepan, la válvula aórtica es la que se hace más frecuentemente, también se hace la válvula mitral. Se utilizan prótesis valvulares en los menores o hasta 70 años, son mecánicas, duran toda la vida, pero es un paciente al que le vamos a tener que anticoagular. Y en los mayores de 70 años se colocan las prótesis biológicas, que son de pericardio bovino, que duran aproximadamente entre 10 y 15 años. Y en cuanto a la TAVI, que a alguno se le podrá interesar, el implante transcatéter que hoy les mencioné de prótesis valvular aórtica, hace pocos años que se está haciendo esto y todavía no hay estudios de investigación que realmente den un dato cierto de la duración que tiene esos implantes. Bueno, pasando un poco ahora a la parte terapéutica, para no aburrirlos, y ya queda menos, les aviso, vamos a hablar un poquito de lo que es la angioplastia coronaria. La ausencia de reperfusión precoz determina un aumento de la mortalidad, un mayor deterioro de la calidad de vida, un incremento de los costos sanitarios y una mayor carga de la seguridad social. Imagínense la importancia de actuar lo más pronto posible y recordar que el método ideal de reperfusión es el que se hace más precozmente. Si yo no tengo una sala de hemodinamia disponible, bueno, haré fibrinolíticos. Lo que tengo que tratar es de desobstruir ese vaso lo antes posible con lo que tenga. Solamente para recordarles la fisiología del síndrome coronario agudo. Nosotros tenemos una placa aterosclerótica estable. Esa placa
con los descuidos o la evolución o la edad o la falta de hábitos higiénicos dietéticos, se transforma en una placa vulnerable. Para hacérsela más corta, esa placa luego sufre una ruptura, se genera un trombo que ocluye la luz de la arteria totalmente y eso ocasiona el infarto agudo de miocardio. Entonces, cuando sucede esto, tenemos que hacer una angioplastia coronaria, que es una técnica invasiva en la que mediante el uso de catéteres especiales se logra abrir la arteria coronaria que está estrecha o ocluida, con el objetivo de recuperar el flujo sanguíneo, que ustedes lo ven acá que estaba realmente interrumpido, a veces está totalmente interrumpido, o sea que la sangre no va al territorio ese que está irrigando, no le llega oxígeno, el dolor es desesperante. Y se coloca el balón, el stent montado en el balón, se insufla en esa zona de la lesión y una vez que se retira el balón queda la malla impactada y el flujo coronario, el flujo de sangre se restablece. Tenemos los materiales específicos de la coronaria, solamente a modo de información, para que ustedes sepan y vean la delicadeza de los materiales. La guía de angioplastia, esta guía, lo que tiene el operador ahí no sé si lo llegan a ver, es tan fina como un cabello, es la guía que va a la parte más distal de la coronaria, es lo único que llega hasta la punta de la coronaria, ¿verdad? Eso es lo que le va a servir al médico como de riel, de soporte para mandar el balón, el stent que va a estar montado en el balón. Acá tenemos lo que serían los catéteres, que son muy similares a los catéteres de diagnóstico. Lo que tienen de diferente es que tienen un diámetro interno mayor, porque por dentro de ellos tienen que pasar los balones, los stents, ¿verdad? Entonces eso los hace mucho más frágiles. La jeringa de insuflación, estos baloncitos que parecen muy inocentes, ustedes tienen que hacerse la idea de que su corazón es como el puño de la mano y que sus coronarias son como las venas que ven, para que se hagan una idea de lo que es el tamaño. Estamos hablando de diámetros de 2, 3 milímetros, de 1 centímetro de largo, son dispositivos muy pequeños, 1,5 por ejemplo, pero que necesitan para ser inflados una jeringa que tiene un manómetro de presión de 30 atmósferas de presión. Y no soy muy muy tuerca, pero bueno, vamos a suponer que una cubierta de auto lleva unas 28 libras, ¿verdad? Eso significa que son 2 atmósferas y un stent hay que inflarlo unas 10, 12, 14 atmósferas, para que tengan idea de la presión que requiere ese baloncito, ese globito tan minúsculo para mantener esa fuerza radial, para poder desplegar esa malla metálica que estamos viendo acá abajo, ¿verdad? Que es lo que va a quedar impactado y sosteniendo la placa de ateroma. Bueno, acá vemos el catéter, como hoy les mostraba, y ahora vamos a ver un vaso que está lesionado. A ver si se los logro mostrar. Déjenme. Ustedes ven que los videos son muy rápidos, porque acá se está filmando con radiación. Para el paciente quizás sea su primera vez con rayos, pero para todo el equipo que trabaja todos los días en hemodinamia, la filmación, porque hay que cuidar también el tema de la irradiación. Y aquí vemos cómo esta coronaria está amputada. Ven que acá no pasa más sangre. Este vaso seguramente tenga una trayectoria que llegue hasta por acá. Ahora después lo vamos a ver cuando se desobstruya. Y vieron dónde está. ¿Se imaginan el dolor que puede llegar a tener esta persona? Porque todo este territorio del corazón no se está irrigando, no le está llegando oxígeno.
Una vez que el médico localizó cuál es la arteria, va a tratar de ir con la guía esa que les mencioné hoy, que es finita como un cabello, y va a tratar de, que tiene la punta radioopaca, que se ve aquí, y va a tratar de llegar hasta el extremo más distal de la coronaria. ¿Vieron el tamaño que tenía el vaso ese, que no se veía nada? Muchas veces cuando el médico pasa, es fantástico ver esto, cuando el paciente está en un grito de dolor, el médico pasa la cuerda y el paciente, solo con ese hilito que pasa, que le permita pasar una micro de sangre oxigenada, ya el paciente ya dice, me está aliviando. Y tengo al doctor acá que no me deja mentir. Así que realmente son cosas maravillosas, digo, de vivirlas. Y para finalizar, a través de esa cuerda, de esa guía tan finita, se pasa un catéter que tiene el stent montado en un balón, como lo están viendo acá en la imagen, ¿verdad? Ese balón tiene 2 puntos radiopacos que le permiten al técnico ubicar el balón justo en el sitio donde está la lesión, ¿verdad? Y ahí desplegarlo desde afuera, enfermería, con esa jeringa que les dije que tenía un manómetro, insufla las atmósferas que el médico le vaya indicando y hasta que se abra el vaso y se despliegue, se impacte el balón, ¿verdad? Vamos a ver la imagen. Y ahí, a ver si lo puedo parar. Ven que hace como un reloj de arena, se va insuflando en los extremos y acá esta zona es la zona más dura donde está la placa de dacteroma, se ve más rígida, hasta que se completa todo el llenado, y ahí lo vemos, y el vaso queda abierto. En tercer lugar, tenemos el vaso completamente, recuerdan lo que era, que estaba totalmente amputado, y miren el tamaño del vaso que se logró desobstruir, ¿verdad? Posangioplastia, para ir finalizando, la compresión arterial en el sitio de punción es igual que en el estudio diagnóstico, sí recordar que en la angioplastia 10.000 unidades de parina, que eran 5.000 en el cateterismo y se agregan 5.000 más si se sigue a continuación con la angioplastia. Entonces, es un riesgo que le sumamos en el tema del sangrado. Por eso hay que tener una estricta vigilancia de enfermería en los cuidados intermedios y en el CTI. La intervención de enfermería es fundamental en cuanto a la ejecución eficiente de tareas previamente planificadas y consensuadas. Acá no se trata de innovar, de inventar, ya está todo pensado, todo planificado, todo protocolizado, es bien rutinario. Estamos con un paciente y los segundos, el tiempo es oro, porque es músculo que se pierde. Entonces, esto es como los aviones, hay que ser sumamente preciso y hacerlo de la mejor forma con los tiempos más oportunos. Manejo estratégico de los recursos que sea sustentable y sostenible. Acá un reconocimiento especial a todo el equipo de Hemodinamia del Litoral por el trabajo artesanal que tienen y minucioso y a conciencia del material. Estos estudios se pueden hacer gracias a que se reusa el material con todas las garantías. Se procesa, se hace una limpieza exhaustiva, se envía a Montevideo a esterilizar con gas de etileno, y bueno, y gracias a todo eso y a ese esfuerzo de todo el personal, es que este servicio se destaca porque es sustentable y psicoemocional, el paciente y la familia. Recuerden que es fundamental, no puede entrar ningún paciente a la sala de hemodinamia sin que le hayan hecho una breve explicación. Esté como esté ese paciente, le tienen que explicar lo que le van a hacer. Y la evaluación de los resultados es fundamental. Cada tanto el grupo se tiene que reunir y ver
cómo mejorar la calidad de la atención. Nuestro foco es el paciente, no tenemos que olvidar eso, y estamos pro y para él. Entonces, siempre tratar de que cada día ver cómo en equipo, cómo podemos mejorar la calidad de atención que estamos brindando, que sea sobre todo una atención humana. Bueno, muchas gracias.